Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Con un saludo fraternal, deseando la paz de Jesucristo y la gracia de nuestro Padre Celestial esté en cada uno de vosotros. Hoy, un día más que Dios nos da la oportunidad de compartir su poderosa palabra. El domingo pasado estuvimos hablando de la unidad de la iglesia. Estuvimos aprendiendo que una iglesia se conforma de muchos miembros y que todos los miembros trabajan para un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ustedes verán en los videos anteriores, tenemos ahí las partes en las cuales fue dividido esta enseñanza. Pues el día de hoy vamos a hablar de la iglesia mismo, pero ahora que ya sabemos que debemos de ser unidas como un solo cuerpo, ahora vamos a ver qué nos caracteriza. ¿Cuáles son las características de una iglesia? ¿Cómo el mundo puede identificar a una iglesia? Pues muchas veces nosotros actuamos de diferentes maneras. Y el mundo debe conocer y el mundo nos debe reconocer por ciertas particularidades. Es como cuando usted ve a un niño y ve a su padre y a su madre, y usted puede decir: este es hijo de aquel, este es hijo de aquella. ¿Por qué? Porque ve unas ciertas particularidades similares. Asimismo dice el Señor, la iglesia de Cristo se caracteriza por algo. ¿Y cuál es ese algo? Eso es que la Biblia hoy nos va a indicar. ¿Por qué? Porque antes que haya esta pandemia, esta enfermedad, este virus que está molestando en el mundo, la iglesia, muchos, no digo todos, pero sí muchos, estaban viviendo en un desorden, haciendo lo que les daba la gana, viviendo como les daba la gana, actuando como les daba la gana. Pero hoy el Señor nos dio un remesón y nos quiere formar. Hoy el Señor nos dice: estaban viviendo de una mala manera. Estaban viviendo como el mundo les enseñó a ustedes a vivir, como les daba la gana. En el mundo usted no tiene característica. En el mundo usted actúa según sus deseos. Pero acá con Cristo tenemos una determinación, algo que nos identifica. Y si usted, mi hermano, no sabía eso, si usted, mi hermano, pensaba que la vida cristiana era solamente de orar, vigilar y ahí se acabó, pues hoy te dice el Señor: no. El cristiano debe ser identificado por ciertas características. ¿Cuáles son esas? Vamos primero a leer en primera carta de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice su palabra así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredases bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que acabamos de leer. Esta palabra nos ilumine, esta palabra nos dé aliento, esta palabra nos dé la sabiduría que todo ser humano aquí en la tierra debe tener. La sabiduría que viene por el Espíritu Santo para poder enfrentar, para poder vivir en este mundo lleno de caos, lleno de problemas. Gracias te damos, Padre amado, porque a través de esta palabra vamos a saber caminar como verdaderos hijos de Dios. Que tu palabra sea hablada por medio del Espíritu Santo. Que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Toma, Señor, a tu siervo que hoy va a hablar tu palabra. Esta palabra es bendita. Esta palabra es de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra llegue a esos corazones entenebrecidos, atados, esos corazones que están cautivos a las mentiras del enemigo. Que esta palabra les ilumine y les dé la verdad que ellos están buscando, Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acabamos de leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pablo dice, finalmente. Pablo aquí hace referencia a algo. Pero antes de decirles a quién, ustedes deben de saber que Pablo se estaba refiriendo en los versículos anteriores a una audiencia que Pablo quería que entienda qué es lo que quiere Cristo de una verdadera iglesia. Entonces Pablo se estaba basando a unas características. En los versículos anteriores, el 7, el 6, Pablo estaba hablando de unas características. Y es por eso que en el versículo 8 dice finalmente. O sea, aparte de esas características, quiero que ustedes caigan en cuenta. Entonces, esta mañana nosotros vamos, por medio de su palabra, a saber cuáles son las características que un cristiano debe de tener. Pues yo le digo, hermano, Dios no se agrada cuando nosotros no demostramos al mundo lo que Cristo es. Porque se supone que nosotros estamos aquí en este mundo para identificar, para dar a conocer al mundo quién es Cristo Jesús. Y eso lo tenemos que demostrar por nuestra vida. Pero no se ha estado viendo eso, mis hermanos. La verdad no se ha estado viendo porque mucha desobediencia había en la iglesia. El que quería asistía, el que quería se congregaba, el que quería iba a predicar, el que quería ayudaba, el que quería oraba, el que quería hacía lo que le daba la gana. Entonces el Señor, cansado, hoy en día nos está dando este tiempo para que la iglesia se amolde a la característica de Cristo, mis hermanos. Y si usted en este tiempo sigue haciendo oídos sordos a esta palabra, mis hermanos, ya no sé qué se puede hacer con usted. Porque Dios nos está dando la oportunidad de entender y que ya no seamos rebeldes, ya no seamos soberbios.
viviendo la vida según nuestros deseos. Ya Dios está cansado de ver una iglesia que no representa la vida de Cristo. Tomo el ejemplo de esos documentales que dan en Discovery y en otros canales más sobre la vida salvaje. Y quiero hacer referencia de los perros salvajes. No sé si usted ha visto. Estos animales trabajan en manada. Cuando van a cazar, usted los ve que se reúnen. Y entre ellos planifican. Yo así lo tomo, como que planifican en el momento y cómo atacar a la presa que tienen como objetivos. Pero usted lo ve como ellos se unen en manada. Se ve la unidad en ellos. También se ve la unidad en ellos cuando van a defenderse de algún adversario. Cuando ven que las cosas están para ellos en peligro, vea un documental y ustedes los verán como ellos están reunidos ahí para defenderse entre ellos y cuidarse entre ellos. Oiga, estamos hablando de perros salvajes. Oiga, y cuando muere uno de ellos, se juntan ahí para acompañar al que cayó en batallas. Oiga, es tremenda esta característica. Envidiable y admirable, ¿no? Estos perros salvajes. Oiga, si estos perros salvajes son unidos cuando uno cae, son unidos cuando van a ser atacados, se defienden entre ellos. Son unidos cuando van a conseguir una presa para que todos puedan compartir la presa. Perros salvajes, estamos hablando de perros salvajes. Pueden hacer todas estas cosas. Entonces, ¿la iglesia puede hacer algo mejor que los perros salvajes? Pues la Biblia nos dice que sí. Si los perros salvajes pueden vivir en unidad, si los perros salvajes demuestran a su adversario unidad, ¿cómo no podemos demostrar nosotros, los que somos cristianos, hijos de Dios, demostrar eso y mucho más que eso? Amén, mis hermanos. Esos perros salvajes nunca se apartan del uno al otro en el momento de mantener la unidad y enfrentar a un adversario mayor que ellos. ¿Verdad que yo me admiro de ellos? Eso es lo que quiere el Señor. Que el mundo se admire, así como yo me admiro de esos perros salvajes, su unidad, su cuidado, su protección. Aúllan para llamar la atención y todos se unan. Así el Señor dice el día de hoy: así quiero que mi iglesia se una, que mi iglesia demuestre al mundo quién soy yo. No quién es usted, sino quién es Cristo Jesús en usted. Es por eso que Pablo en el versículo 8 dice: finalmente, como dije anteriormente, si él dijo finalmente es porque estaba hablando de unas características y va a continuar con otras características. Entonces, las características que él va a mencionar en este momento son las características que él quiere que la iglesia
caiga en cuenta que debe de tener, que la iglesia se está olvidando, que la iglesia está demostrando otras características de nuestro antiguo padre, Satanás. Dios dice: hey, estas son las características de ahora, de tu redención. Estas son las características que el mundo está pidiendo a grito ver en la iglesia. Finalmente dice, ¿qué más dice? Versículo 8. Sed todos de un mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir esto? Sed todos de un mismo sentir. Quizás uno se pregunta, ¿cómo es posible pedir unidad entre personas que son diferentes? Pedro no está pidiendo que todos tengamos la razón, que todos tengamos la misma manera de hablar, sino que lo que está pidiendo Pablo es que recordemos que las características que debemos de tener son las características que debe de tener un creyente. O sea, la característica de un creyente, ¿cuáles son? Sed todos de un mismo sentir. ¿Cuál sentir?